Una de las pastas favoritas de los domingos en familia son los canelones y hoy los hacemos nivel nona. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer canelones de pollo nivel nona. Guardate esta receta para tu próximo domingo de pastas, porque estos canelones de pollo son una bomba, con un relleno muy pero muy cremoso, llenos de sabor y muy fáciles de preparar. Así que si todavía no te suscribiste a este canal, te invito a que lo hagas porque vas a aprender y mucho. Como siempre, los ingredientes los vas a encontrar bien detallados al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Allora andiamo a cucinare. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta, en una cacerola tenemos aceite o aceite de oliva, lo vas a poner a calentar y a fuego máximo vamos a cocinar el pollo cortado en cubitos chiquititos. Lo distribuimos bien por toda la cacerola y acá una vez que lo distribuimos lo vamos a dejar quieto y lo vamos a cocinar a fuego máximo aproximadamente 10 minutos. Los primeros 5 minutos sin moverlo para nada y después de los 5 minutos lo damos vuelta y lo volvemos a dejar quieto. A los 10 minutos vamos a ir con los vegetales. Acá no te preocupes por lo que se queda pegado en el fondo, justamente estamos buscando eso y ahora vas a ver por qué. Vamos con cebolla picada, yo estoy usando cebolla morada y cebolla blanca solamente porque la tengo. Si tenés solo cebolla blanca, da igual que no pasa nada. A esto le vamos a sumar cebolla de verdeo, la parte de abajo, morrón, lo mismo, estoy usando de los dos colores porque lo tengo, con uno solo es más que suficiente. Un poquito de ajo, que no le puede faltar. Le ponemos un poco de sal para que vayan sudando los vegetales y lo vamos a cocinar 5 minutos, entre 5 y 8 minutos más. Pasados unos 8 minutos desde que pusimos la verdurita, ahora sí, vamos a condimentar. Le vamos a poner un poquito más de sal, pimienta con el facha, un poquito de nuez moscada. Si querés que pique, un poquitito de ají molido o algún ají que tengas por ahí. Mezclamos. Y viste que te dije que no te preocupes por lo que se quedaba pegado en el fondo. Siempre y cuando no te preocupes, siempre y cuando no se queme, ¿no? Fíjate, siempre que no se queme. ¿Por qué? Porque le vamos a poner vinito blanco que levante todo eso que es sabor puro. Mezclamos y vamos a dejar que esto se cocine. Ahora sí, bajamos el fuego y dejamos que esto se cocine aproximadamente unos 10 o 12 minutos. Y después de unos 10 minutitos, mirá cómo te va a quedar. Una vez que le pongas el vino, sí, fíjate que no se te vaya pegando nada. Por eso es importante, como te dije, que le bajes el fuego. Una vez que lo tenemos así, apagamos el fuego y en este momento le vamos a poner la hoja de la cebolla de verdeo. Se la puedes poner a lo primero, pero no quiero que se pierda tanto, por eso lo hago ahora. Mezclamos y esperamos a que esto llegue a temperatura ambiente y ya armamos los canelones. Para terminar el relleno, cuando ya está a temperatura ambiente, vamos a ir con jamón cortado en tiritas. Y te dije que iba a ser súper cremoso, que vamos a poner ricota. ¿Lo puedes reemplazar la ricota por queso crema? Yo voy a la segura, voy a la ricota. ¿Por qué? Porque el queso crema cuando se calienta, dependiendo del tipo de queso, se te puede hacer más líquido y se te puede escapar el relleno. Pequeños detalles que si le quieres poner queso crema, mandale queso crema, no hay problema. Mezclamos bien, acá fíjate que después de agregarle todo esto quede bien de sal y de pimienta y nos ponemos a armar los canelones. Ahora sí, para armar los canelones yo voy a hacerlos con panqueques. Los puedes hacer también con masa. Sea cual sea de las dos que elijas, acá te voy a estar dejando el link del video en el cual te enseño a hacer los panqueques.
y la masa. Y abajo en la descripción, en el primer comentario, también te voy a dejar los links para que vayas a verlo. Panqueque o masa se rellena de la misma manera. Le vamos poniendo el relleno. Acá te pido, por favor, metele una buena cantidad. Esto es nivel nona, o sea, tiene que ser abundante. Viste que las abuelas cuando vas a la casa te llenan de comida y después a escondida de tu vieja te dan caramelos, plata. Ay, qué grande las abuelas. Por lo menos las mías eran así. Ahí le metemos, como te dije, una buena cantidad de relleno y lo vamos enrollando. Ya con todos los canelones armados, vamos, bandeja donde la vamos a cocinar. Salsa bechamel, que acá también a donde apunta el dedo, acá abajo en el primer comentario en la descripción, te voy a dejar el link del video en el cual enseño a hacerla, que muchas veces ya te mostré cómo se hace. Ponemos un poco de salsa bechamel en la base. Vamos poniendo los canelones. Bueno, me quedé corto con la bandeja yo. Voy a tener que hacerlo en 2 tandas. Y ahora vamos poniéndole salsa bechamel por arriba. Sobre la salsa le pones el queso que más te guste y lo vas a llevar al horno precalentado al máximo 20 minutos hasta que esté bien gratinado. Y mirá lo que quedan estos canelones una vez que salen bien gratinados. Una locura. Esta delicia la vamos a acompañar con un buen vinito blanco. En este caso lo puedes acompañar con lo que vos quieras. Y así queda la receta del día. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete al canal y ayúdanos a compartir este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes. Nos vemos en el próximo video.